El Señor Jesucristo les bendiga, amados hermanos y amigos. Los saluda su amigo, su hermano Alex Cerrato, aquí en una cita con la verdad de la Biblia. Vamos a mirar cómo el señor Luis Toro engaña con este argumento. Con esto sí se graduó Luis Toro de un engañador. Vamos a mirar, vamos a escuchar lo que dice Luis Toro y vamos a refutar esto, mis hermanos. Vamos a dejar en ridículo a Luis Toro y a todo el mundo católico con este argumento que dice él. Vamos a dejarlos en ridículo a todos. ¿Por qué? Porque es una falsedad lo que le está diciendo. Vamos a escucharlo, por favor, acompáñame, dale me gusta, comparte la conferencia. Vamos pues, vamos a escuchar qué es lo que él dice. Acompáñame. ...107 aproximadamente, del año 100, 107... obispo de Antioquía, nombrado obispo por San Juan. Y en el mismo lugar, según dice Hechos 11:26, por ahí, ve a ver si es 11:26, a ver si la pegué. Hechos de los Apóstoles 11:26, si no se la quedo debiendo. Le llaman por primera vez a la iglesia de Cristo en Antioquía, le llaman cristianos a los seguidores de Cristo. ¿Sí? ¿26? Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Por primera vez en Antioquía se le llamó cristiano. Y por primera vez en Antioquía se le llamó católicos. Y está escrita, la carta la tenemos, la puede buscar por internet, San Ignacio de Antioquía. Y va a encontrar que ahí llama a la iglesia de Cristo en Antioquía también iglesia católica. ¿Y por qué se le llama católica? ¿Por qué se le llama católica? Se le llama católica porque esa fue la misión de la iglesia. Es para recordar cuál fue la misión que Jesús le dio a la iglesia. Mateo 28:19. ¿Cuál fue la misión que Cristo le dio a la iglesia cuando resucitó? Mateo 16:18 y Marcos 16:15. Jesús resucita y le da una misión a los apóstoles. Vamos a escucharle. Mateo 28:19 y Marcos 16:15. Mateo 28:19 y Marcos 16:15. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Si a algún hermano le interesa saber qué significa católica, puede buscar en un diccionario y verá que significa universal, todas las naciones. Y ahí comprenderá por qué la iglesia de Cristo es católica, porque Él le mandó, vayan y hagan que todas las naciones o todos los pueblos sean mis discípulos, para recordar, hacer memoria, nunca olvidar la misión de la iglesia, para recordar la tarea que Cristo le dejó a la iglesia. San Ignacio de Antioquía le dice que la iglesia es católica, porque tiene que llevar el mensaje a todas las naciones. Hay algo que decir en este argumento que habla Luis Toro. Tiene una verdad, pero tiene muchas mentiras. Y vamos a ver, la verdad, se los voy a decir la verdad. Ignacio de Antioquía, obispo, como dice, de Antioquía, es decir, que venía de allá, es obispo de Antioquía, discípulo de Juan, muy cierto, conoció a los apóstoles. En sus cartas habla de Juan, habla de Pedro y habla de Pablo. Apóstoles, dice él. En sus cartas, Ignacio de Antioquía evidentemente llama a la iglesia, la llama católica. Sí, señores, sí la llama católica. Entonces, eso es una verdad, llama a la iglesia católica. Es muy cierto que en Hechos 11:26, la iglesia de los apóstoles fue llamada cristianos. Muy cierto, eso está aquí, eso no se puede negar. Dice, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. De aquí, pues dice el señor Luis Toro, de aquí era Ignacio de Antioquía,
y de aquí fue que Ignacio partió a su martirio y escribe 7 cartas, en las cuales una de ellas llama a la iglesia que él administraba, la iglesia la llama católica. Eso es muy cierto. Pero ¿será que la iglesia que predicó o enseñó Ignacio es la iglesia católica de hoy? ¿Será que esa iglesia es la iglesia católica de hoy? Vamos a mirar, vamos a esperar a ver si de pronto algún amigo católico nos quiere responder. Vamos a llamar a alguien, a algún amigo católico, vamos a llamarlo a ver si nos puede responder algunas preguntas acerca de este tema. Porque lo que yo he encontrado, yo en lo personal he leído las 7 cartas de Ignacio, y les voy a contar en qué está el problema que tiene la iglesia católica, y es un falso argumento. Vamos a esperar que alguien nos responda. ¿Sí? Primero, la iglesia fue llamada cristiana, sí, en Antioquía, dice aquí, iglesia en Antioquía. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Sí, la iglesia comenzó a predicar, y allí se le llamó por primera vez a la iglesia primitiva, a la iglesia apostólica, se le llamó cristianos. Quiero decirle algo a Luis Toro y a los amigos católicos. Quiero decirles esto. Si la iglesia, la cual se llamó católicos, o perdón, la iglesia de Antioquía, la que se llamó por primera vez cristianos, se le llamó por primera vez cristianos, quisiera preguntarle a Luis Toro y a todos los católicos, ¿dónde en la Biblia, por ejemplo, en la Biblia, manda Pablo, mandan los apóstoles a llamar a María siempre virgen? 1. ¿Dónde la llamaron Madre de Dios? 2. ¿Dónde mandaron a hacer imágenes de María y venerarlas? ¿Dónde mandaron a hacer imágenes de Pablo, de Pedro, de Juan y rendirles o venerarlas? ¿Dónde? Yo quisiera que algún católico me responda eso. Quisiera que algún católico me respondiese eso. La verdad sí desearía eso. ¿Dónde dijeron eso ellos? No hay un texto bíblico que diga eso. No lo hay. En la Biblia no hay un texto que diga que los apóstoles mandaron a hacer imágenes de María y mandaron a venerarla, que la llamaron Madre de Dios, por siempre virgen, la reina del cielo, la llamaron coheredera de la gracia, corredentora juntamente con Cristo. Eso no está en la Biblia. ¿Dónde mandaron a hacer imágenes de ellos? Mandaron a hacer imágenes de Jesús, mandaron a hacer imágenes de María. Eso no está. Por lo tanto, la iglesia apostólica, la que llamaron cristianos, no es la misma iglesia católica de Luis Toro. No es la iglesia católica de Luis Toro, no es. Segundo, la iglesia de cristiana, los primeros cristianos, nunca hablaron de un Dios falso llamado Trinidad. Nunca. Hablaron que Dios es uno, es único, es solo, que no hay semejante a él. ¿Sí? Que Dios fue manifestado en carne. Bautizaron en el nombre de ese Dios que fue manifestado en carne. Dijeron que Jesucristo era ese único Dios. 1 Timoteo 1:15 al 17. Judas 1:4, Judas 1:25, Judas 1:4 en la Biblia Pechita, Judas 1:25 en la Reina Valera. Dijeron que Jesucristo es el único Dios. Bautizaron en el nombre de Jesús. ¿Sí? Afirmaron que Jesús es el Padre. Santiago en su carta lo dice: con ella bendecimos al Señor y Padre. Biblia de las Américas. Y el Señor para Santiago es Jesucristo. Primera Santiago 1:2:1. Amados, que nuestra fe, nuestro glorioso Señor Jesucristo, sea sin acepción de personas. Para Santiago, Jesucristo es Señor y es Padre. Con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre. Pablo escribe en su segunda carta a los Corintios, capítulo 6, verso 16. Escribe y dice: como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ese Dios que habitó y anduvo entre nosotros es Jesucristo. Y mire que allí Pablo dice que Jesucristo es el Señor y es el Padre. Dice: como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, seré su Dios y ellos serán mi pueblo, por lo cual salí en medio de ellos y apartado, dice el Señor, y no toqué el mundo, y yo recibiré y seré a vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Por lo tanto, cuando hablamos
de la doctrina apostólica de los primeros cristianos es que Dios es uno, eso lo dijeron, que no hay otro Dios además de él, que Dios fue manifestado en carne y que ese Dios, Señor y Padre, se llama Jesucristo. Y por eso bautizaron en el nombre de Jesús. ¿Sí? Por eso bautizaron. Ahora, cuando tú analizas el texto, el texto o las cartas de Ignacio de Antioquía, el cual llamó a la iglesia católica, es muy cierto, pero si usted analiza los textos, Ignacio de Antioquía también predicó. Escuche, y los apóstoles predicaron que Jesús es el Espíritu. Segunda de Corintios 3:17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Pedro dijo en su primera carta, capítulo 1, verso 11 en adelante, 10 en adelante, dijo que Jesucristo es el Espíritu que estaba en los profetas. Ellos dijeron eso. Ignacio de Antioquía en sus cartas dice lo mismo, que Jesucristo es el Espíritu indivisible. Eso lo dijo Ignacio de Antioquía en sus cartas. Los que hemos leído las cartas de Ignacio sabemos dónde está eso. Allí está, Jesucristo el Espíritu indivisible. Ignacio de Antioquía también predicó lo mismo que predicaron los apóstoles, que solamente existe un único Dios. Y que ese Dios fue manifestado en carne. Escuche, que ese Dios fue manifestado en carne. Un único Dios. Y que ese Dios, el cual es Jesucristo, fue manifestado en carne. Eso es lo que predicó Ignacio de Antioquía. La verdadera iglesia católica, la verdadera iglesia de Ignacio de Antioquía predicó que Dios es uno, que ese Dios, ese único Dios, el Dios de los profetas, fue manifestado en carne. Y que según la carne, Jesucristo es hijo de Dios, hijo de María. Según la carne, hijo de David, ¿no? Y que Jesucristo es Dios por encima de todas las cosas, que Jesucristo es el invisible, dijo Ignacio de Antioquía, que el invisible, dice él, el invisible se hizo visible para venir a salvarnos. ¿Quién es el invisible? El único Dios, el Padre. El invisible se hizo visible para venir a salvarnos, vino a sufrir por amor de nosotros. Eso es lo que predicó Ignacio de Antioquía, ¿no? Ignacio de Antioquía predicó el nombre de Jesús. Hablaba siempre del nombre, es decir, la iglesia de Ignacio de Antioquía era la iglesia del nombre, la iglesia apostólica, la del nombre, ¿no? Porque los apóstoles también predicaron el nombre de Jesús. Hechos capítulo 8, dice acá, Hechos 8, dice, pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo. Los apóstoles predicaron el nombre. Ignacio de Antioquía también predicó el nombre, enseñó el nombre. Dijo que Jesucristo era ese único Dios, el Dios invisible que se hizo visible, el único Dios, el Dios del Antiguo Testamento, que Dios se hizo hombre. Y que Jesucristo es el Espíritu indivisible. Eso es unicidad. En las cartas de Ignacio de Antioquía no vemos ninguna alusión a llamar a María siempre virgen, a llamar a María Madre de Dios, a llamarla Reina del Cielo. No vemos ninguna alusión a decir que se le hiciesen imágenes a María y se le llamase o se le venerase y se le rindiese culto. No vemos. En las cartas de Ignacio de Antioquía no vemos nada de eso. Ni tampoco Ignacio dijo, hablando de Pedro, de Juan y de Pablo, como habló en sus cartas, ninguna parte vemos, y los invito a leer esas cartas, en ninguna parte vemos que Ignacio de Antioquía haya dicho que se le hiciesen imágenes a Pedro, a Juan, a los apóstoles y que se saliesen a hacer procesiones. O que se le hiciesen imágenes a María y se saliesen a hacer procesiones y se le honrasen, se le rindiese culto a esas imágenes. O que se hiciesen imágenes de Jesús y se tuviesen en las iglesias, porque él llamó a toda la iglesia. Toda la iglesia bajo el imperio romano la llamó católica. No dice Ignacio, y él mandó sus cartas a las diferentes iglesias en diferentes ciudades, que estaban en diferentes países. Nunca dijo Ignacio. Ahora, ¿por qué este señor, Luis Toro y todos los que creen en el catolicismo vienen a decir que el origen católico de su iglesia está en lo que predicó Ignacio de Antioquía? Viendo que Ignacio de Antioquía no predicó Trinidad, predicó unicidad, que Jesucristo es Dios manifestado en carne, el único Dios, el Dios de los apóstoles, que Jesucristo es el Espíritu indivisible, que Jesucristo es el Dios invisible, el que vino a sufrir, el que no podía ser visto, vino a ser visto, el invisible vino a ser visto. Ese es el único Dios, el Dios de los profetas, dice Ignacio. Habla del nombre como predicaron el nombre los apóstoles. La verdadera iglesia católica es la iglesia del nombre, porque esa es la iglesia que predicó Ignacio de Antioquía, la iglesia apostólica, la del nombre de Jesús, los unicitarios de hoy. Ahora, que me diga Luis Toro,
que me diga Luis Toro, ¿dónde dice que la Iglesia Católica Ignacio de Antioquía veneraba imágenes, mandó a construir imágenes, mandó a hacer imágenes de los apóstoles, mandó a hacer imágenes de él, mandó a hacer imágenes de Jesús, mandó a rendirles culto, a colocarlas en un atril, un atrio, donde sea? ¿Dónde dice eso? Yo no he leído. ¿Dónde habló de la Trinidad Ignacio de Antioquía? ¿Dónde dijo que hay un Dios en tres personas? Los apóstoles tampoco lo hicieron. Ignacio de Antioquía predicó lo mismo que predicó la iglesia apostólica, por eso eran cristianos, cristocéntricos, ¿sí? Cristo, el único Dios. Y lo mismo predicó Ignacio de Antioquía. Qué pena me da. Pero en esto erra el señor Luis Toro. Pero yo quisiera aclararle algo. Luis Toro habla de Mateo 28 y 19, vamos a escucharlo. Aproximadamente del año 100, 107, obispo de Antioquía, nombrado obispo por San Juan. Y en el mismo lugar, según dice Hechos 11:26, por ahí, ve a ver si es 11:26, a ver si la pegué. Hechos de los Apóstoles 11:26, si no se la quedo debiendo. Le llaman por primera vez a la iglesia de Cristo en Antioquía. Le llaman cristianos a los seguidores de Cristo. ¿Sí? ¿26? Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Por primera vez en Antioquía se le llamó cristiano. Y por primera vez en Antioquía se le llamó católicos. Y está escrita, la carta la tenemos, la puede buscar por internet, San Ignacio de Antioquía. Y va a encontrar que ahí llama a la iglesia de Cristo en Antioquía también iglesia católica. ¿Y por qué se le llama católica? ¿Por qué se le llama católica? Se le llama católica porque esa fue la misión de la iglesia. Es para recordar cuál fue la misión que Jesús le dio a la iglesia. Mateo 28, 19. ¿Cuál fue la misión que Cristo le dio a la iglesia cuando resucitó? Mateo 19. Yo quisiera preguntarle al señor Luis Toro, ¿por qué sus Biblias, la Biblia de Jerusalén, la Biblia, nuestra Sagrada Biblia, por qué sus Biblias, señor Luis Toro? Voy a leer lo que dicen sus Biblias. ¿Por qué las Biblias católicas, él está citando esto, nuestra Sagrada Biblia, y la Biblia de Jerusalén, por qué dicen que el texto de Mateo 28 y 19 lo añadieron ustedes? ¿Por qué? Yo quisiera que algún sacerdote católico me muestre el por qué dice estas Biblias. Lo añadieron ustedes. Voy a leer lo que dice nuestra Sagrada Biblia, nota a pie de página. Dice: el bautismo se administró en un principio en el nombre de Jesús. La formulación en el nombre de la Trinidad se introdujo cuando apareció clara la doctrina trinitaria. Se introdujo, escuche bien. Esto no estaba allí. Dice aquí, el bautismo se administró en un principio en el nombre de Jesús. El bautismo cristiano fue en el nombre de Jesús. Su Biblia, tanto la Biblia, esta Biblia, nuestra Sagrada Biblia, como la Biblia de Jerusalén, nueva edición, dice que ese texto fue añadido. La Biblia Nueva Jerusalén dice: es posible que esta fórmula se resienta en su precisión. Está hablando de Mateo 28 y 19. Todas dos Biblias hablan de Mateo 28 y 19. Del uso litúrgico establecido más tarde, escuche, más tarde en la comunidad primitiva. Es sabido que los hechos hablan de bautizar en el nombre de Jesús. Más tarde se habrá hecho explícita la vinculación del bautizado con las tres personas de la Trinidad. Esto fue introducido más tarde en la comunidad primitiva. Yo le pregunto a usted, señor Luis Toro, ¿por qué tuvieron que adulterar la Biblia para mostrar algo que ella no enseña como una Trinidad? Viendo que los manuscritos antiguos dicen que el bautismo, un manuscrito más antiguo por allá del año 200, dice que el bautismo o el hacer discípulos es en el nombre de Jesús. Vayan, hagan discípulos en mi nombre. Esas fueron las palabras de Jesús. Ustedes adulteraron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno,
Yo creo que con esto ha quedado, el señor Luis Toro y todos los católicos tienen que mostrar dónde la iglesia cristiana y la iglesia católica, la cual Ignacio de Antioquía la llamó así, era la misma iglesia de ellos. Tienen que mostrar que las doctrinas de ellos fueron las que predicaron tanto los cristianos de la Biblia como en la iglesia la cual Ignacio de Antioquía llamó católica. Tienen que demostrarlo. Bueno, mis hermanos, lleven los libros. Hay un libro muy bueno sobre este tema, el catolicismo al descubierto. Lleven los libros, La unicidad, la única verdad, es tomo 1 y 2. En defensa de la unicidad, tomo 1, tomo 2. Catolicismo al descubierto, el libro La unicidad versus las doctrinas de error. El libro Cómo debe vestir y adornarse la mujer cristiana. El libro Tratado de Unicidad y el libro Escatología 1. Llame para pedir su libro. Si está en Colombia, 318-436-0745. Si está en el exterior, más 57-318-436-0745. Hasta la próxima. Dios les bendiga.